Una pregunta para... ¿Cuántos usan sistemáticamente escalas de sedación, analgesia y delirio en las unidades donde trabajan? ¿Y a cuántos les gustaría usar? Bueno, después piensen por qué no las usan. No sé si ustedes quieren comentar algo. ¿Alguna pregunta anterior? Porque, bueno, perdón, es para la gente que está conectado vía Breeze. La primera pregunta que hicieron era si en todos estos trabajos que evalúan delirio, validan la escala CAM-IQ y demás, eran excluidos los pacientes con lesión neurológica aguda, y la respuesta es que sí. Los pacientes con lesión neurológica aguda y los pacientes con enfermedades neurológicas previas o asistencia para las actividades de la vida diaria sí eran excluidos. Espera, espera, porque así que no sé si la ven. ¿Qué toca pasar al frente? Así escuchan. No, en la curva de Kaplan-Meier que pusiste ahí, de los pacientes que desarrollaban más delirio persistente, eran los que más mortalidad tenían. Solo se desarrolló, digamos, persistente relativo a pacientes que tenían sedación profunda, pero no estaría también más relacionado con enfermedades multifactoriales, qué sé yo, por ejemplo, paciente cirrótico con encefalopatía, que tenés en la terapia, que es clásico, que esos pacientes tienen delirio por su enfermedad de base. Esos tienen mayor mortalidad que, por ejemplo, un posoperatorio, no sé, una lobectomía, que por el delirio sí estaría más relacionado con la internación, con la sedación, con la analgesia, con opioides, benzodiazepinas, lo que se le dé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso el desarrollo de la mortalidad. No, a ver, las curvas esas de Kaplan-Meier están ajustadas para predictores de mortalidad, de scores de estratificación de riesgo inicial, eso sin duda. Y la primera parte de la pregunta, digamos, los que tienen delirio persistente son pacientes que recibían el mismo tratamiento de los otros, los mismos niveles de sedación pre y post. Digamos, tenían delirio persistente porque cuando se despertaban de la sedación tenían CAM-IQ positivo, eso era lo que los identificaba. Con respecto a si algún grupo específico de pacientes, como encefalopatía hepática y demás, tienen mayor mortalidad, me parece complejo darte una respuesta porque la encefalopatía hepática es encefalopatía hepática y no es delirio. Entonces es una... digamos, si bien cuando probablemente sea CAM-IQ positivo, porque tiene inatención, tiene pensamiento desorganizado, puedes tener hasta coma, es una entidad específica. Claro, por eso es difícil también de clasificar a esos pacientes que tienen CAM-IQ positivo, porque la enfermedad de base o pacientes multifactoriales, un paciente urémico, o también te va a dar un CAM-IQ positivo, y la enfermedad de base es lo que lo va a llevar a aumentar su mortalidad. Y por ahí, no sé, el trabajo no lo conozco, pero te pregunto, si está solo enfocado a pacientes que recibieron sedación, pero que no tienen ninguna enfermedad o comorbilidad de base. No, son pacientes generales de terapia intensiva y no están discriminados. No, y particularmente el hecho de que sea, digamos, de que tengan regresión logística y demás, es para tener en cuenta los cofactores que pueden explicar la mortalidad. Es decir, no, a ver, básicamente, digamos, el ajuste, digamos, por predictores de mortalidad hace que a dos pacientes iguales que tienen 30 de Apache y, no sé, por decirte algo, 8 de SOFA, por lo que sea, digamos, el que tiene delirio se muere más. Y a dos pacientes con 180 de urea e insuficiencia renal aguda en el contexto
de la internación, el que tiene delirio se muere más. Eso es la bondad, digamos, del ajuste por predictores. Ahí va. ¿Qué escalas recomendarían para uso diario? ¿Quieren comentar ustedes? Si llegan, si no, ¿cómo quieren? Sí. Daniela, con respecto a la escala de dolor, el BPS, por lo menos, obviamente, con respecto a las escalas, creo que lo más importante es que uno sepa cómo están validadas y que realmente han sido validadas. Como ven, las escalas pueden ser un montón. Así que primero y fundamental es que las escalas estén validadas en cualquiera de los tres estamentos que estamos hablando: sedación, analgesia, dolor y delirium. En el delirium el asunto es que el CAMICU es la que está validada en castellano. Con respecto a las otras escalas es la validación y después cómo uno está entrenado para hacerla. Nosotros en nuestro servicio empezamos a usar el BPS al principio para el dolor, al principio que sí, que no, que por qué no usamos otra, qué sé yo. Bueno, empezamos a buscar y vimos que el BPS y el CIPOT eran las que estaban validadas. En mi servicio particularmente el 90 y pico % de los pacientes están ventilados, o sea que podíamos usar cualquiera de las dos para el dolor, tanto el BPS como el CIPOT, pero realmente tenemos tan pocos pacientes que pueden hablar, que por eso no usamos el CIPOT y usamos el BPS. Realmente es mucho más fácil de recordar y de hecho ahora tengo a las farmacéuticas acá en el auditorio con las cuales estamos trabajando muy bien. Así que realmente nos estamos entrenando en eso, pero creo que la respuesta es de las escalas que dijimos acá, las que están validadas y las que uno logra tener entrenamiento y manejarlas bien. Sí, y en cuanto a las escalas de sedación, en realidad tener en cuenta también, digamos, la prevalencia, digamos, de patologías del paciente, digamos, si están ventilados o no, y en realidad, digamos, estas escalas de sedación sería, digamos, de acuerdo al protocolo que use cada, digamos, servicio. En el caso nuestro, digamos, se usa más, digamos, todo lo que sea el MAS y Ramsam, y el SAS, digamos, se lo hace de forma, digamos, interactuada, y se especifica bien, digamos, en qué tipo, digamos, de paciente, pero sobre todo, como dice Rosa, digamos, que estén validadas esas escalas. Nosotros las que usamos, digamos, la que habitualmente usamos diariamente es, digamos, la escala de RAF. Hay una pregunta que se está haciendo a través de la teleconferencia de Valeria: ¿cómo actuar ante el delirio hipoactivo? ¿Cómo reconocerlo precozmente? Bueno, a la tarde va a haber justamente charlas sobre eso, así que la seguimos después. ¿Otra pregunta? Yo cualquier cosa la repito acá. En la práctica, cuando utilizan las escalas, ¿la utilizan en la carpeta de historia clínica los médicos, al pie del paciente, en la enfermería, mixto? La pregunta es, cuando usamos las escalas, si las usamos en la historia clínica, al pie del paciente, si la usa el médico o la usa la enfermera. En realidad, es indistinto donde la use. Estas cosas tienen que formar parte de un protocolo. Primero y principal, uno tiene que armarse un protocolo. Decir, bueno, a partir de ahora, estoy considerando que se está replanteando. Ustedes piensen que antes del 2013, las últimas guías eran del 2002, ¿sí? Y durante todos esos años, 11 años, estuvimos manejándonos con la guía del 2002. Yo tengo 59 años y estoy casi a punto de jubilarme de la terapia intensiva. Recuerdo que fueron también toda una revolución, porque en ese momento hacíamos lo que nos parecía y usábamos muchísimos bloqueantes neuromusculares. Ni se quieran imaginar, hace 20 años atrás, la cantidad de bloqueantes neuromusculares que usábamos con los pacientes. Hoy día, puedo contar con 3 dedos cuáles son las indicaciones de los bloqueantes neuromusculares. O sea que es un cambio de paradigma o de objetivos o de mentalidad que es impresionante, ¿sí? Entonces, primero y fundamental, uno se tiene que armar protocolos, es decir, bueno, mis pacientes, cuáles son las características de mis pacientes, cuáles son las patologías más frecuentes que yo tengo en mi terapia intensiva, cuál es la severidad de mis pacientes, y en base a eso armarse protocolos. Dentro de esos protocolos, es indudable que hay que incorporar toda la nueva forma de hacer analgosedación en los pacientes, y esas se acompañan de escalas. ¿Cuáles escalas? Las que están validadas, como bien se dijo, y las que uno le resulte más fácil de aprender y de incorporar.
médicos, enfermeros, es lo mismo. Sí, obviamente la mayoría de los trabajos que leemos, estas escalas las hacen los enfermeros, porque los enfermeros, la verdad que tienen otro entrenamiento a la cabecera del paciente. Acá por ahí tenemos un poco más de hegemonía médica, cosa que también tenemos que ir cambiando, pero la podemos hacer los dos, médicos, enfermeros, lo puede ser el kinesiólogo, si es el kinesiólogo el que está todo el tiempo con estos pacientes, lo puede hacer el terapista ocupacional, no son escalas que sean difíciles, ustedes ven. Así que la implementación la tiene que hacer el equipo de salud. No sé si eso responde a tu pregunta. La pregunta era para, seguramente uno cuando implementa una escala se encuentra con distintos problemas de que un médico la utiliza, otra no, uno lo anota, otra no. Bien. Para hacerlo más fácil, más accesible, que podemos encontrar y cuando Bien. Un poco era, bueno, los problemas que pueden surgir. Por eso es la implementación de protocolos, guías, checklists, llámalo como te guste. Pero se hace una reunión de equipo en el servicio, se dice, bueno, a partir de ahora, debido a lo que se está hablando en el mundo, lo que se está aplicando en el mundo, vamos a hacer una búsqueda, se puede hacer una búsqueda bibliográfica o no, ya está, bueno, vamos a empezar a implementar esto. Se implementa eso. ¿Sí? Y ese es el protocolo que tiene que hacer el servicio. Para poder sacar conclusiones, obviamente todos tienen que hacer lo mismo y todos los tienen que hacer de la misma forma. Y eso le sirve al servicio y además permite que cada servicio tenga elementos válidos y pueda decir, en mi servicio lo que sucede objetivamente y con números es esto. ¿Sí? Es la única forma. Es escribir protocolos que no tienen que ser con muchas palabras, simplemente es un checklist o un paquete de medidas, como quieras llamarlo. Bueno, en los pacientes se va a utilizar estas escalas de esta forma, cada tanto tiempo, una vez por turno, frente a determinadas situaciones. Bueno, esos hay que elaborarlas. Es la única forma de que cada uno después haga lo que se le dé la gana. En realidad hay que seguir ese protocolo. para eso también, en la charla de hoy vamos a hablar de eso, de implementación del cambio y barreras para la implementación. Bien. Lo vamos a hacer un poco más ordenado de cómo se puede hacer esto, después ver todo lo que es disponible, las ventajas de cada cosa, pero también tiene sus dificultades. Todo también es un trabajo particular, por ejemplo, en la charla de cada uno. Así que vamos a ver ese detalle. Muy bien. Bueno, también está este tema, casi al final de la charla, sobre las barreras, ¿no? Que uno se puede llegar a encontrar con la implementación de estos nuevos paradigmas o este nuevo objetivo o esta forma de analgosedación. Me parece que no quedó ninguna otra pregunta de la de los que están del otro lado, ¿no? No. Bueno, con este tema, mi idea es un poco integrar lo que fuimos hablando a lo largo de la mañana. Sedación superficial es un poco con lo que empezó Cristian, ¿sí? El paciente, ¿para qué lo tenemos tan profundamente sedado? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué significa exactamente sedación superficial? Y cuáles son las metas, cómo se debe hacer, ¿sí? Ay, perdón. Sedación superficial no es nada más ni nada menos, y yo tengo problema con la bendita flecha verde, ¿así es? No, bueno, es lo que está en rojo, es decir, lograr que el paciente esté consciente, ¿sí? Un poco como se ven en las fotitos, el paciente está ventilado, pero sin embargo se está comunicando con los que están a su alrededor, tanto con los trabajadores de la salud que están con él como con su familia. El paciente está confortable, el paciente puede interactuar con el kinesiólogo, con el terapeuta ocupacional, con los médicos, con la enfermera, ¿sí? Y responder a diferentes preguntas, a las escalas que hemos estado viendo ahora. El paciente está relacionado con su medio ambiente y está confortable relacionado con su medio ambiente. Para eso, su medio ambiente debe ser un medio ambiente agradable. Todos sabemos que el medio ambiente de las terapias intensivas no son de lo más agradables, ¿sí? Muchas veces los pacientes no saben cuándo es de día, cuándo es de noche, las luces están siempre prendidas, millones de ruidos, y para colmo nosotros, que queremos que el paciente se despierte y empezamos a gritarle y a voltearle, señor, me escuchan, empezamos a gritar,
Empezamos a golpear el cuerpo, lo empezamos a pellizcar, bueno, miles de cosas. Que le duelen, que no entiende quién es esta persona que le está gritando, ¿sí? Bueno, entonces también tenemos que cambiar nuestra forma. Nosotros somos parte del entorno del paciente, ¿sí? Los que estamos con él trabajando, somos parte de su entorno. Entonces también tenemos que modificar nuestra conducta cuando nos acercamos al paciente. El paciente tiene nombre, nuestro número de cama, el paciente obviamente tiene una patología, uno le puede preguntar de muchas formas, delicadamente y sin gritarle, qué le está pasando, si queremos que nos responda, etcétera, ¿sí? El paciente tiene que poder expresar cómo se siente y qué es lo que desea. No me voy a detener en delirium, por supuesto, porque va a haber una charla con esto, pero el paciente puede tener delirium, ¿sí? Y eso es, con las escalas, obviamente lo vamos a identificar, y recordar que tanto las benzodiazepinas como los opiáceos que estamos usando con estos pacientes también son factores que pueden causar delirium en estos pacientes, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Esto acaba de salir ahora, hace poquito. El paciente tiene que estar confortable desde el comienzo del momento que ingresa a la terapia intensiva, un poco como han venido diciendo mis colegas. Apenas ingresa en la terapia intensiva, el paciente tiene que estar confortable, ¿sí? Tiene que tener un ambiente confortable, tiene que estar adecuadamente adaptado al respirador. Eso no significa que tiene que estar planchado. Si adaptado al respirador no significa planchado, sino adaptado, ¿sí? No planchado. Tiene que tener un ambiente que le sea adecuado, no tiene que tener dolor, y uno tiene que tratar de evitar que el paciente tenga delirium, y si lo tiene, tratarlo. Y fundamentalmente lo que dice casi al final, la H es máximo cuidado humano, ¿sí? Tenemos que empezar a integrarnos al entorno del paciente. Somos parte del entorno del paciente, ¿sí? Al paciente hay que tratarle el dolor, la ansiedad, la agitación, el delirio y la inmovilidad. Rápidamente tiene que ser movido lo más tempranamente posible. Como bien dijeron acá, hay 2 o 3 situaciones que pueden hacer que nosotros retrasemos esta conducta. Que el paciente tenga hipertensión endocrinal refractaria, que el paciente tenga una hipoxemia refractaria, ¿sí? Que esté chocado. Bueno, pero una vez que el paciente sale de esos momentos, ¿sí? Le dure un día o le dure 2, apenas sale de esos momentos, el paciente tiene que empezar a ser despertado y movilizado. Inclusive hay algunos que hasta dicen que con menos de 0,1 gamma de nora, si todo lo demás está bien, si la oxigenación es adecuada, si no tiene una hipertensión endocraniana refractaria, el paciente puede empezar a moverse, ¿sí? En la cama o salir de la cama. O sea que hasta ni siquiera la noradrenalina en esas dosis, que son dosis obviamente que no están absolutamente comprobadas cuál sería la mejor dosis, ¿sí? Uno después lo evalúa con muchos otros parámetros, pero los pacientes pueden empezar a ser movilizados y despertados aún teniendo pequeñas dosis de vasopresores. Entonces, importante, como se dijo acá, evaluamos el estado de la conciencia con alguna de las escalas. Determinamos si el paciente está excitado o agitado, lo cual puede significar que está subsedado o que esté en coma, que esté sobresedado. De todos modos, cuando hacemos esta evaluación, un poco también como dijimos acá, uno tiene que evaluar otras situaciones. Es decir, que el paciente no esté en estas condiciones por otras situaciones y no porque tenga drogas de menos o tenga drogas de más. Tenemos que evaluar el entorno y la situación del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Está hipóxico? ¿Está desadaptado? ¿Tiene secreciones? Bueno, un montón de factores. Siempre hay que ir descartando factores que pueden estar haciendo que el paciente no esté bien. Y no pensar que está excitado porque sí y le damos más cantidad de drogas, ¿sí? No debe ser aumentar el goteo de las drogas analgosedantes el primer objetivo, salvo que sea una situación muy puntual, que yo, hipertensión endocraniana, que se esté por exudar, situaciones muy puntuales, ¿sí? La gran mayoría no son situaciones puntuales como las que estoy diciendo. Entonces, primero evaluar qué es lo que le está pasando al paciente. Evaluar el contenido de la conciencia, un poco como se dijo, obviamente en nuestro caso con el camico, y evaluar el dolor. Siempre evaluar el dolor, ¿sí? El paciente mayoritariamente tiene mucho dolor, y el dolor es una de las causas de excitación del paciente. Y uno se liga, y el paciente se liga el combo, ¿sí? No solamente va el opiáceo, sino que además va la benzodiazepina. O sea, se termina ligando el combo, ¿sí? Siempre son las dos cosas. No es así. Entonces uno tiene que empezar a cambiar un poquito también ese paradigma, ¿sí? Bueno,
¿Cuáles son las metas? Es un poco lo que hablamos. Bueno, tenemos todas estas escalas, tenemos estos pacientes. ¿Cuál es la meta de nuestros pacientes? Nuestro paciente ni tiene hipertensión endocrinal refractaria, ni está con una hipoxemia refractaria, no está francamente chocado, en fin. El paciente, ¿cuáles son las metas? Bueno, las metas es lograr este RAS o SAS, depende de lo que usemos, el CAMICU y el BPS o el CIPO, depende de lo que usemos. Eso es, o sea, el paciente no tiene que tener dolor, el paciente tiene que estar despierto y calmo, tranquilo, y no tiene que tener delirio, ¿sí? Siempre buscar cualquiera otras causas que pueden estar impidiendo que el paciente pueda estar en estas condiciones. No siempre es la falta de drogas, ¿sí? De analgosedación. Muchas veces son otras cosas que tenemos que evaluar y muchas veces modificando esas otras cosas no hace falta ponerle drogas. Factores que pueden llevar al paciente a esto, miles, hay un montón. Esta mnemotecnia, lo que significa la T es de tóxicos, un montón de otras drogas, falla cardíaca, insuficiencia renal, un montón de otras cosas, hipoxemia, que esté deshidratado, que tenga sed. La sed es una cosa muy importante en terapia intensiva y es un síntoma que tiene el paciente muy frecuentemente, que muchas veces nosotros no lo captamos. Que esté hipercalémico, que esté hipocalémico, nutrición. Bueno, hay un montón de otros factores que uno tiene que ir descartando y que puede llevar a que el paciente esté agitado, con dolor, que tenga delirio, ¿sí? Por supuesto, todo lo que hablamos recién, todo lo que es el ambiente tiene muchísima importancia. Una vez que vamos mejorando eso, mejoramos el estado del paciente y a veces no necesitamos hacer modificaciones con respecto al dolor, ¿sí? Lo que el objetivo es es decir, lo más rápidamente es poner al paciente, así como nosotros tratamos todos los días de evaluar si el paciente está en condiciones de ser destetado. Evaluar si el paciente está en condiciones de ser destetado significa evaluar si el paciente está despierto y está en condiciones de ser despertado, ¿sí? Van las dos cosas juntas. Entonces, todos los días uno tiene que definir que el paciente está en condiciones de ser despertado y de ser destetado y lo tiene que hacer, ¿sí? Eso significa uno suspende las drogas, evalúa al paciente, ¿sí? Para todos hay unas bundles, dentro de estas bundles, como ustedes ven, el despertar y el ensayo de destete y el ensayo de despertar, elegir qué sedantes o qué analgésicos, fundamentalmente analgésicos, van a estar el paciente si es que va a necesitar alguno, una vez que uno modifica todo lo que sea modificable, en la evaluación del delirium, la movilización temprana del ejercicio, mucho más cuando el paciente se puede despertar y se puede sentar al lado de la cama o en la cama y empezar a hacer prácticas de ejercicio, ¿sí? Y se agrega la F, que es incluir a la familia en todo este proceso. Y eso es muy importante. Si en este momento la familia también tiene un rol importantísimo en lo que es el manejo y el cuidado y la recuperación del paciente de terapia intensiva. Y la familia tiene que estar desde el comienzo. Se dan cuenta que para nosotros es un cambio hasta de paradigma en ese aspecto. La familia sistemáticamente nos ha molestado y a las enfermeras les molesta. Y a nosotros nos molesta y nos molesta que nos pregunten. Y muchos acá decimos que hemos elegido terapia intensiva porque el paciente no habla. Bueno, pero ahora tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Porque si no lo que estamos haciendo es manteniendo a los pacientes en respirador más tiempo de lo que debería. Esto es lo que nos dicen las guías, evaluación de rutina de la profundidad y la calidad de la sedación. El paciente tiene que interactuar con su medio, con nosotros, con su familia, facilitar el destete, si el paciente está excitado, si el paciente tiene dolor, si el paciente está con delirium, va a ser un poco más difícil hacer ensayo de destete y entonces se va a ligar el combo, ¿sí? El opiáceo más la benzodiazepina y lo probaremos de nuevo mañana. Bueno, no, tratemos de mejorar todas aquellas condiciones que están evitando que el paciente se despierte y empiece con el destete, porque está en condiciones de hacerlo, ¿sí? Facilitar el sueño, obviamente evitar que el paciente se extube, se lastime, se caiga, etcétera, ¿sí? Otro tema que nos dice, bueno, la interrupción diaria de la sedación y la analgesia. Obviamente cuando uno interrumpe, luego se tiene que evaluar si vuelve a recomenzar de la misma forma o con mucho menos dosis. En general, seguramente se puede volver a reiniciar con menos dosis. Por supuesto que se disminuye la acumulación de drogas en el organismo. Los pacientes críticos tienen una farmacocinética que es totalmente diferente a los pacientes no críticos, entonces eso uno siempre lo tiene que tener presente. Esto parece disminuir el síndrome de estrés postraumático, también, en lo cual también hay muchísimos trabajos ahora donde está apareciendo
¿Qué es lo que le pasa al paciente cuando sale de la terapia intensiva? Un poco lo que dijimos, ¿no? Total, el paciente luego se va a la casa, está todo bien, empieza a mirar televisión, está todo bien y no. Hay un montón de cosas que le pasan después. Empezar a calmarnos nosotros, es decir, no perder la calma con el paciente. Los pacientes de terapia intensiva son pacientes críticos, tienen un montón de cosas, un montón de patologías, un montón de problemas, y nosotros no tenemos que perder la calma. Y no tiene que ser el combo del opiáceo y la benzodiazepina nuestra arma para calmar el paciente y calmarnos nosotros, ¿sí? Hay que empezar a trabajar en equipo con todos los profesionales que estuvimos hablando, porque es la única manera de que el paciente pueda salir lo más rápidamente de la terapia intensiva y beneficiar al paciente, ¿sí? Y para terminar, bueno, esto es una fotito que saqué de internet, pero sería bárbaro que los pacientes de terapia intensiva pudieran estar así, ¿sí? Caminando con su respirador, su bomba, acompañados, etcétera. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Esto también forma parte del protocolo. Ya me adelanto algunas cosas. Esto se puede implementar. Obviamente todo esto está sacado de muchos trabajos que hay en otras partes del mundo, donde lo aplican. Acá, bueno, Cristian también trabaja bastante de esta forma, creo que Federico también. Es decir, hay gente acá que también trabaja sacando al paciente lo más rápidamente de la cama, y es lo que tenemos que empezar a implementar. Una de las preguntas quizás que pueda llegar a hacer es la relación enfermero-paciente. Sin ninguna duda que tiene que haber una relación 1-1, eso está claro. Pero bueno, deberemos mostrarle a los administradores de que nombrar más enfermero no es más caro, porque es más caro tener a estos pacientes más tiempo internados en la terapia intensiva y con drogas, y que se vuelven a infectar y que hacen 2 o 3 o 4 o 5 eventos infecciosos mientras están. O sea, hay que mostrarles muy bien que en realidad tener más enfermeros, terapista ocupacional, kinesiólogos, etcétera, no es más costoso. Es todo un cambio de mentalidad. Estoy de acuerdo en eso, después lo vamos a revisar también. Yo creo que más allá de que tiene que haber un cambio de organización, y eso es fundamental. Me parece que va a tener que tener el micrófono. Les decía que yo creo que más allá de que tiene que haber un cambio en la organización y que eso es fundamental para que uno pueda hacer cambios tan drásticos en algunas cosas, también es verdad que patear la pelota al campo ajeno y decir esto depende de que alguien cambie algo, y para que eso cambie tiene que pasar eso, y si no pasa eso yo no puedo hacer nada, también en cierta manera nos impide avanzar en lo que podemos avanzar. Hay cosas que como equipo de terapia intensiva sí podemos hacer, más allá de que, como dice Rosa, contar con los recursos adecuados es fundamental en el contexto de cada uno. Después también lo vamos a ver qué podemos hacer con los recursos que tiene cada uno, y tal vez eso es lo más importante, poder entender que todas estas estrategias van más allá de tener tal o cual recurso, tal o cual capacitación, y van más bien a adaptarlo a lo que cada uno puede hacer en su lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, lo que termina pasando con mucha de la bibliografía que viene afuera es que lo vemos como un objetivo inalcanzable, y los objetivos inalcanzables tienen un problema, que son inalcanzables. Entonces, como no voy a llegar nunca, mejor ni me gasto y no empiezo. Entonces, lo que queremos transmitir con la jornada, lo que contó Rosa, lo que contó Cristian, lo que contó Daniela, son todas herramientas y estrategias que podemos implementar en cada uno de nuestros lugares, que no hace falta tener grandes artilugios tecnológicos ni costosos, que lo podemos hacer todos a partir de mañana, que no hace falta mucho más que eso, si bien tenemos que caminar hacia una cultura distinta, hacia un cambio de paradigma, como dijo Rosa al principio, en cuanto a cómo enfrentar al paciente de terapia intensiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos unos minutos más para aprovechar.